Bien, con cada uno de ustedes, me imagino que irán llegando, ¿no? La clase anterior estaba totalmente llena, no había algunos se sentaron felizmente completados, pero ahora somos mucho menos. Sí. A ver. Bueno, no sin antes felicitar a los que están aquí. Bueno, ya que creo que tienen que tener una idea de que el examen se va a publicar hoy, las notas. Pasa. Creo que el 95% ha sido probado. Quizás eso no llama tanta la atención, pero sí hay notas bastante altas, ¿no? La mínima nota ha sido 0,8 por ahí, pero desaprobados son contados. Y eso está muy bien. Lo que sí, hay un total de 12 que hemos presentado el trabajo de investigación. Ya lo hemos dicho, no es una opción, es una obligación, y lo vamos a hacer valer como tal en esta última fase. ¿Listo? Vamos a considerar a los que han mantenido una regularidad en presentar los trabajos en las 3 fases. Solamente para ellos. Los demás se considera su parte habitual, pero para los que han presentado los 3 tendrán una valoración diferente. Bien, como sabemos, estamos en la última etapa de este semestre. Lo que era un año, bueno, lo estamos haciendo en un solo semestre. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema pues que ya estaba visto que lo tenemos que hablar en algún momento, que es el manejo terapéutico de las infecciones del tracto urinario al 2026. Como siempre les menciono, hay algunas revisiones, algunas guías de práctica clínica, algunos artículos actuales, ¿no? Siempre tenemos acá por un lado las guías americanas de la ITSA, de esta Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, que se ha actualizado al año pasado, al año 2025, en julio, para hablar de infección urinaria complicada. La anterior se hablaba del 2010, o sea, después de 16 años pues se ha actualizado. Y la guía europea, ¿no? La guía de la Asociación Europea de Urología, que se actualiza año a año. Cada año se actualiza. Ya el año pasado hubo un cambio importante y se ha puesto a la par prácticamente la guía de la ITSA. Tenemos otras guías, ¿no? La ITSA habla bastante sobre, por ejemplo, de la bacteriuria sintomática al 2019, y también habla de una revisión sistemática de lo que es las definiciones. Tenemos algún artículo más por allí del 2024, pero en fin, vamos a usar algunos artículos o guías adicionales. Puedo tomar más, pero no he querido porque, por ejemplo, la guía YETSI, si bien es una guía importante, pero ha copiado un poco de la guía europea, ¿no? Pero para evitar confundir, porque hay cambios, hay que comparar ciertas cosas y no quiero que se confundan. Y vamos a aclarar. Bien, parto de la pregunta, como lo hicimos anteriormente. ¿Qué sucede si yo tengo un paciente, para hablar de este tema, un paciente de 68 años de edad, mujer, y que tiene un cultivo positivo con Escherichia coli? ¿Le vamos a dar tratamiento antibiótico, sí o no? Tiene 10 a la 5 unidades formadoras de colonias en el urocultivo, positivo para Escherichia coli. ¿Ya? ¿Síntomas como cuáles, por ejemplo? Disuria, polaquiuria. No tiene. Polaquiuria no tiene. No tiene síntomas. Es diabética. Y tiene 68 años. ¿Sí? ¿Qué? Sí. ¿No? Sí. ¿Por qué? Sí, porque es inmunosuprimida, me dices. ¿Sí? No le damos. A ver, solo para equiparar, que levanten la mano quienes sí le dan tratamiento. Allá, 4, 5, 6.
y quienes no le dan tratamiento a esta paciente. Igual, no. Ya. Ok. ¿Por qué no le damos tratamiento a esta paciente? Es más, me dan un dato adicional. No tiene síntomas, pero tiene la orina media verde, color verduzco. ¿No? ¿Por qué? Más vale los epilépticos, en este caso la cosa que tenga la orina verde no significa necesariamente infección. No necesariamente que tenga Infección. infección. ¿Ok? ¿Y de los que trata? ¿Por qué si tratamos a esta paciente? ¿Allí o han cambiado de opinión? Puede ser porque los síntomas estén enmascarados. Como tiene diabetes, puede tener neuropatía y no sienta dolor. Ya. Palaquino. Podría ser, pero no tiene ningún, ya lo estamos generalizando, pero no tiene ningún signo, no tiene ningún síntoma. Y quiero partir de esto, si bien es algo bastante frecuente que ustedes van a tener, porque se les van a presentar este tipo de pacientes, y les van a presentar un cultivo, y les van a pedir un tratamiento antibiótico. Y es más, a veces pueden tener hasta de repente, no una Escherichia coli, una Klebsiella mutante, KPC mutante. Por ahí pueden tener una Escherichia coli MDR. Y no por eso ustedes van a caer en dar un antibiótico, ¿verdad? Porque no tratamos papeles, exámenes. Tratamos pacientes que tienen signos, síntomas, y no porque tengamos un monocultivo que puede ser una contaminación, puede ser un contaminante, puede ser que pues no se le hizo una adecuada asepsia y sale positivo, y puede ser hasta un falso positivo. Entonces partimos de allí, por favor. Es más, diabetes, me dirán, ¿todas las pacientes con diabetes les vamos a dar tratamiento? Acá justamente vamos a resolver eso para que no queden dudas, porque yo sé que pueden haber dudas, por más que de repente ustedes han rotado, y es más, pueden haber revisado el tema, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algunas cosas para no caer en error, ¿no? Porque me pueden poner ese distractor, ¿sí? Es más, me pueden decir, el paciente tiene una sonda vesical hace un mes. ¿Le damos tratamiento a esta misma paciente? Alguien dice que sí, sonda, diabética, adulta mayor y con sonda un mes. ¿Le damos tratamiento? ¿Alguien dice que sí? Lo mismo, ¿no? O sea, cuidado, ¿eh? Simplemente estoy poniendo además algunos factores, pero que hay que determinar realmente si es que necesariamente tengo que dar tratamiento o no. Vamos a desglosarlo para que se den cuenta un poco más. Bien. Vamos a ver un poco la definición de epidemiología, porque ha cambiado esto. Ha cambiado un poquito el año pasado, ya que hubo un gran cambio de lo que se venía trabajando hasta el año 2024. Se estaba trabajando con algunas definiciones que han cambiado. En cuanto a la definición de epidemiología, patogenia, bueno, sabemos que es un espectro clínico, ¿no? Habla de infección urinaria, ¿no? Habla de una infección que abarca pues desde la uretra hasta los riñones, y que básicamente el 50 al 60% de las mujeres al menos van a tener un episodio de infección urinaria en su vida. Al menos es muy frecuente. Como les dije, en el medio intrahospitalario es la infección más frecuente, ¿no? Se acordarán, cuando hablamos de sepsis, cuando hablamos de neumonía, es la infección más frecuente. Y es por eso que el primer lugar lo hemos dejado para la última fase. El mecanismo habitual son bacterias que colonizan la uretra y el espacio periuretral y van a migrar hacia la vejiga, provocando una respuesta inflamatoria que puede llegar a ser una respuesta desregulada del huésped, ¿no? Y lo que llamamos finalmente una sepsis con o sin shock septic. Podría ser el caso, ¿no? Las bacterias, ¿de dónde provienen? Son del tracto gastrointestinal, son enterobacterales. En el primer lugar, como sabemos, es el Escherichia coli, pero puede haber Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis. Puede haber otra forma, si bien es por
migran de la vía urinaria, pueden migrar hacia la parte superior, pero puede haber también por vía sanguínea, ¿no? Pueden llegar, pues migrar a los riñones o la vejiga desde otro lado, pero es más raro. Y los factores, sí, es cierto, el sexo femenino, el género femenino, pues sí, ya sabemos anatómicamente, es una letra más corta, relación a la del varón. Las relaciones sexuales, la diabetes mellitus y las anomalías urológicas, estructurales y funcionales. Hay factores de riesgo. Si bien son de riesgo, pero hay que, si en el caso de las diabetes, pues lo que me tendría que preguntar es una diabetes controlada o no controlada, ¿no? Es lo primero que yo debería saber, al menos, para considerarlo como tal, porque puede ser una diabetes controlada y no hay problema. El diagnóstico y tratamiento depende de factores del paciente y también como de la extensión de la enfermedad. Vamos a ver ahora. Bien, en esta tabla, tomada de la ITSA, para hablar de signos y síntomas de infección urinaria. Pero alguien me dijo, pero la orina verde, ¿dónde está? No, pues. La orina verde puede depender del recipiente, puede depender de algunos alimentos, puede depender de muchos factores. Por eso no está considerado. Tenemos signos y síntomas divididos en cistitis aguda, pielonefritis y un fenotipo no específico. Sabemos que los más frecuentes están arriba: la disuria, la poliacuria, la urgencia miccional, ¿no? Cada rato, la urgencia o la frecuencia, son los que más se repiten, ya sea en la cistitis, en la pielonefritis, que son considerados como más frecuentes o típicos, que puede también estar en un fenotipo no muy claro, no específico. Pero ¿cuáles son los que mayormente se presentan en determinada patología, por ejemplo, y que no se presentan en otro? Por ejemplo, la cistitis, el dolor suprapúbico. Sí, se presenta bien en la cistitis, pero no en la pielonefritis. La hematuria macroscópica no se da con frecuencia, casi no en esta revisión, en ningún caso hubo en la pielonefritis. Y el dolor en la zona abdominal inferior en el hipogástrico, tampoco en la pielonefritis. Pero mire, la mayoría, casi ninguno, el dolor en el flanco, la sensibilidad en el ángulo costo vertebral. Como sabemos, semiológicamente ya no realizamos el signo de Giordano o la puñopercunción lumbar, ¿verdad? Primero porque no tiene ya demostrado no ser tener alta especificidad y sensibilidad para lo que es diagnóstico, así como la palpación de los puntos renoureterales tampoco, sino lo que estamos utilizando y se utiliza pues es la sensibilidad en el ángulo entre la decimosegunda costilla y el borde lateral de la columna, ¿no? Y hay hacer una palpación suave, leve, y no hacer esa puño-percusión, porque puede generar algunas consecuencias, algún trauma renal, complicaciones. Eso a veces ya se ha descartado. Entonces, por eso se utiliza la sensibilidad en el ángulo y el dolor en el flanco. Pero puede haber también en la pielonefritis fiebre, escalofríos o rigores, náuseas, vómitos o síntomas no específicos, ¿no? Que sí, puede ser lo mismo, náuseas, vómitos, un dolor referido, no muy claro en el abdomen, ¿no? Pero miren, en los fenotipos no específicos, pues si bien están los tres primeros, puede haber combinación de uno u otro, ¿no? Entonces, si bien yo puedo tener un paciente con signos o síntomas muy frecuentes de cistitis o de pielonefritis, pero puedo tener un paciente con un fenotipo no específico. Y es allí donde debo hacer una evaluación integral, contextual, además de los exámenes. ¿Listo? Porque no siempre va a ser. Entonces yo a veces tengo que tipificar, o este es, pero encaja en un fenotipo de cistitis aguda o de pielonefritis, o no está muy claro. Y es ahí cuando no está muy claro muchas veces donde tengo que dar validez a mis exámenes auxiliares. Ahora bien, el diagnóstico de la infección urinaria principalmente es por la presencia de síntomas típicos, idealmente si los tengo, pero puede confirmarse, sobre todo cuando tengo síntomas no muy claros, con dos pruebas principales de laboratorio, que es el análisis de orina y el urocultivo. El análisis de orina engloba dos cosas: la evaluación de la microscopía en orina y la tira reactiva. ¿Cuántos aquí han utilizado una tira reactiva en orina? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Cuántos segundos lo sumerjo en la orina? ¿Y cuántos espero para evaluar el color en la tira reactiva? Sumergir 15 segundos. Y espero, una vez que lo retiro. Yo sé que a veces no está disponible las tiras, pero yo sé que en algunas
clínicas, en algunos lugares sí hay tiras reactivas. En algunos hospitales también. En sí no es mucho tiempo, hay que mover la orina, hay que, ¿no?, agitarlo un poco para que los componentes de la orina reaccionen con los reactivos de la tira. Son 2 a 3 segundos que lo sumerjo y después lo dejo actuar en un promedio de 30 a 160 segundos, que es lo que más demora son los glóbulos blancos en reaccionar con los reactivos de la tira. ¿Listo? Más o menos es el tiempo aproximado que se debe utilizar, y en la microscopía pues tenemos que evaluar la presencia de glóbulos blancos en la orina, que normalmente se llama piuria, y el valor por campo son mayor o igual a 10 leucocitos por microlitro en orina, sugiere, pero no es diagnóstico de infección urinaria. O sea, puedo tener un valor de 10, un valor de 5, y el paciente tiene síntomas y no por eso voy a descartar, sobre todo si el paciente encima ha estado tomando medicamentos anteriormente. Entonces, cuidado, no siempre, el hecho de que yo vea un examen, peor aún, ¿no?, si yo tengo 12 leucocitos por campo, no tiene síntomas y van a arrancarle antibióticos, es más, le van a arrancar con ceftriaxona, le van a arrancar con amicacina, que es lo usual que se suele ver, van a generar un problema de todo tipo en el paciente, pues del gasto, hasta a veces hasta el hospitalizan. Entonces, eso lo vemos muchísimo en emergencia a veces, que se basan simplemente o no encuentran un diagnóstico claro a lo que tiene el paciente y ya le inician antibiótico. La clásica ceftriaxona, creen que para todo es, ¿no?, o amicacina, sin importar de repente que tenga alguna lesión renal aguda, y complicamos al paciente, sin contar el dolor que le podemos generar, el gasto. Bien, entonces, el mayor valor de leucocitos puede indicar que hay piuria, pero este es útil solamente por su valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir? Que si es que no hay piuria, pues de repente podría ser poco probable que sea una infección urinaria, pero tampoco lo descarta. ¿Listo? Porque es un valor predictivo negativo que es superior al 85%. Pruebas de tira reactiva en orina. ¿Qué vamos a ver aquí? Sobre todo dentro de los 11 a 12 o 13 parámetros que pueda tener la tira reactiva. La estearasa leucocitaria es una enzima liberada por la lisis de los glóbulos blancos que actúa como un marcador sustituto de la piuria. Y los nitritos en orina. Escherichia coli es la que mayor ha demostrado capacidad de convertir nitratos en nitritos y puede marcar positivo en el sedimento de orina, en el examen de orina. Pero no todas tienen esa capacidad. Por ejemplo, puede ser que sea negativo y una pseudomona o enterococos simplemente no tienen esa capacidad de convertirlo y no va a marcar positivo. Entonces eso no me va a ser de mucha utilidad. Si bien yo sé que si me sale positivo y sé que la Escherichia coli es la más frecuente, pues listo, me ayuda muchísimo. Pero si no es el caso, tampoco me descarto. Idealmente, hacer una recolección de muestra de orina es tomarlo de un chorro medio, ¿no?, de la mitad del chorro, previa sepsia y antisepsia, para evitar que la contaminación y falsos positivos. ¿Listo? La bacteriuria en algunos casos representa contaminación, justamente. ¿Y cuál es el valor en una bacteriuria vesical? 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. A partir de ese valor hacemos diagnóstico en el urocultivo. ¿Listo? Hablar de unidades formadoras de colonias en este valor de 10 a la 5 o a 10 a la quinta es hablar de cultivo positivo. ¿Listo? Muy diferente de hablar de antibiograma, porque el antibiograma es a esta bacteria que hemos identificado que se ha manifestado con unidades formadoras de colonia, pues tenemos que exponerlos a antibióticos y esto me va a dar algún valor de acuerdo a su concentración inhibitoria mínima, ¿no?, dependiendo del método que queramos utilizar. Pues. Entonces tengamos cuidado en esto, ¿no? Pero no tratamos papeles, no tratamos exámenes, tratamos pacientes que tienen signos y síntomas y podríamos confirmar con un examen, no un urocultivo, un examen de orina, ¿no? Pero no tratamos, cuidado, exámenes auxiliares. Ahora bien, vamos a hablar de la bacteriuria sintomática, porque algunos siguen confundiéndose en esta definición o terminología. ¿Okay? En extenso, en la guía ITSA tiene una guía que solo habla de bacteriuria sintomática y que por definición es la presencia de uno o más especies bacterianas que crecen en orina a cantidades cuantitativas en los recuentos de mayor o igual a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias, independientemente de la presencia de piuria
Pero ¿qué tiene que haber? No tiene que haber, mejor dicho, signos ni síntomas que se puedan atribuir a la infección urinaria. ¿Listo? Como su nombre lo dice. Porque algunos siguen creyendo, y no se vayan a confundir, el hecho de tener un examen de orina, un sedimento en el que me salen bacterias, 2, 3 cruces, eso no me hace diagnóstico de bacteriuria sintomática y que no tenga síntomas, esos signos del paciente. Es el urocultivo. Vuelvo a repetir. El cultivo, porque algunos se han confundido hasta el final, en otros años, y finalmente responden equivocadamente. ¿Listo? La bacteriuria sintomática, según la guía europea, es una condición clínica definida por la presencia de bacterias, ¿no?, en la orina de un individuo sin signos ni síntomas de la infección a tracto urinario. Ahora bien, bacteriuria sintomática también por definición es de pacientes que no son portadores de catéteres, es mayor o igual a 10 a la quinta unidades por número de colonias, o también mayor o igual a 10 a la 8 unidades pero por litro, ya no por mililitros, sino por litro, en una muestra de orina sin signos ni síntomas atribuibles a infección urinaria. Ahora bien, acá hay un párrafo que lo menciona la guía que dice: se deben obtener 2 muestras consecutivas en un plazo de 2 semanas entre una y otra, idealmente, preferiblemente para confirmar que bacteriuria persistente, no para el diagnóstico, sino básicamente para ver si hay persistencia de la bacteriuria. ¿Por qué? ¿Por qué digo persistente? Porque no todos van a tener persistencia de bacteriuria. Hasta un 10 a 60% de las mujeres no presenta bacteriuria persistente, o sea, solamente me marca positiva la primera, sale positiva la primera y el siguiente no sale positivo. Solamente un 40% pues no va a salir positivo la segunda, pero sí un 10-60%, bueno, pues solamente la positiva la primera. En el caso de los varones, basta con una sola para considerarla bacteriuria y punto. Ya no hablamos de persistente o no. Acá vamos a romper un paradigma según las guías, porque vamos a darnos cuenta en el tema de varones como que hay un gran cambio importante, y ahorita lo voy a aclarar. La piuria que acompaña la bacteriuria no es una indicación para el tratamiento antimicrobiano. ¿Listo? Por eso, si yo solamente tengo orinas turbias, que puede ser piuria, por eso aclaré con el otro grupo, que eso no me indica dar un tratamiento, el hecho de que tenga orinas turbias, o orina verde, orina que aparentemente pueda ser purulenta a la inspección, pues no por eso le voy a dar tratamiento antibiótico. ¿Listo? Ahora bien, la prevalencia. ¿Quiénes están en riesgo de tener una bacteriuria sintomática? ¿Quiénes? Acá, el mayor porcentaje se centra aquí, en personas que tienen un catéter, por ejemplo, una sonda de uso intermitente o no, que tienen una lesión medular, ¿no?, y que tienen permanentemente una sonda o forma intermitente, sí, ese es un porcentaje elevado, ¿no? Posiblemente estos pacientes tienen una sonda, aparece un cultivo positivo, pero no tienen signos ni síntomas. Mujeres, sobre todo, pero también varones que están en instituciones al cuidado de la salud. También, miren, pacientes que tienen uso de catéter o sondas de forma permanente y por tiempo indefinido, por mucho tiempo. Prácticamente van a encontrar todos los pacientes que tienen sonda, van a marcar positivos, hacer sus cultivos positivos, ¿ya? Y muchas veces, probablemente casi, si es que no tiene síntomas, se va a ser considerado como una bacteriuria sintomática asociada al catéter. Pero tenemos otras, las gestantes, ¿no? También están en riesgo de bacteriurias asintomáticas. Tenemos, por ejemplo, también en sí pacientes diabéticos, mujeres, varones, posmenopáusicas también en otros grupos, ¿no? Pero en rojo los más frecuentes. Ahora, vamos a tratar bacteriurias asintomáticas, sí o no, y en qué casos. ¿En qué casos? Y eso que quede claro, porque para evitar confusión. Miren, tiene que haber evidencia científica hasta el momento para poder tratar bacteriurias asintomáticas. Porque si no hay la suficiente evidencia, no se trata. Porque si vamos a tratar incorrectamente una bacteriuria asintomática, lo que podemos es quitarle un factor de protección y desarrollar una infección urinaria superinfectante, al contrario, mucho más grave. ¿Listo? Por eso se tiene que evidenciar, individualizar el caso, ¿no?, para no erradicar, dando tratamiento antibiótico, no erradicar y quitar este factor protectivo, ¿no? Una cepa de bacteriuria asintomática que pueda ser protectiva. Por lo tanto,
el tratamiento de la bacteriuria asintomática no es beneficioso en las siguientes condiciones. Y no menciona, hablo de pacientes, por ejemplo, pacientes ¿quiénes? Mujeres sin factores de riesgo, no es beneficioso el tratamiento antibiótico. Todos ellos, evidentemente, tienen que tener bacteriuria asintomática. Mujeres o pacientes con diabetes mellitus bien controlada, pues por eso. El hecho de simplemente tener diabetes, no. Si está bien controlada, no pasa nada. Mujeres posmenopáusicas, que tienen bacteriuria asintomática, ancianos institucionalizados, pacientes con vías urinarias disfuncionales o reconstruidas, pacientes con trasplantes renales, pacientes que se van a someter a una cirugía de artroplastía o una cirugía cardiovascular. No damos tratamiento antibiótico. El tratamiento de la bacteriuria asintomática es perjudicial en pacientes con infecciones recurrentes. O sea, así tengo una infección recurrente, no deberíamos tratar bacteriurias asintomáticas, por lo más que hayan tenido. El tratamiento de la bacteriuria asintomática sí es beneficioso. ¿En quién? En pacientes que se les va a realizar procedimientos urológicos que van a romper o dañar la mucosa. ¿La mucosa cuál? Urológica. Tratamientos como cuál, por ejemplo, una biopsia prostática, ¿sí? Una cirugía de próstata transuretral. Probablemente sí, estos pacientes tienen que tomarse un urocultivo, sale positivo, antes de que se dé la cirugía, pues debo tratar. ¿Por qué? Porque estos pacientes, al romperse la barrera de la mucosa urológica, pues tienen más riesgo de que las bacterias pasen al torrente sanguíneo rápidamente y generen una sepsis con o sin un shock septic, ¿no? Ahora bien, en el caso de las gestantes o mujeres embarazadas, sí resulta beneficioso darle tratamiento antibiótico. La guía indica lo siguiente, es que los estudios son algo antiguos, de los años 60, 70, y en base a estos estudios antiguos se vio el beneficio de darle antibióticos, si bien la guía ha tratado de recopilar nueva evidencia, ensayos controlados y hasta revisiones sistemáticas, lo incluye y menciona lo siguiente, de que sumado a esta evidencia se ha visto de que el beneficio en gestantes sí está comprobado porque reduce que estos pacientes puedan desarrollar pielonefritis. Y no solo pielonefritis, sino que puede afectarle, por ejemplo, generar un feto o un recién nacido con bajo peso o partos prematuros. Entonces, complicaciones para el feto o recién nacido. Y por eso el beneficio está demostrado estadísticamente con la nueva evidencia que se menciona, si bien se ha basado en estudios ya un poco pasados, ¿no? Del siglo pasado. Ahora bien, no se debe realizar estudios o cribado ni tratar bacteriuria asintomática si las mujeres no tienen factores de riesgo, mujeres posmenopáusicas, así sean, miren, mujeres posmenopáusicas, pacientes con diabetes mellitus bien controlada, ancianos institucionalizados, pacientes trasplantados con vías urinarias reconstruidas, disfuncionales, que van a ser sometidos a una cirugía que no sea urológica, sino por ejemplo artroplastías cardiovasculares. ¿Listo? No se debe hacer pruebas de detección en pacientes que se van a someter a cirugías cardiovasculares, como mencioné, pero sí en pacientes que van a ser sometidos a tratamientos urológicos que rompan la mucosa, ¿no? Y en mujeres embarazadas, ya les mencioné que sí, una opción válida es un tratamiento de corta duración. Gestantes que van a un control y le encuentran una bacteriuria asintomática, pues debemos dar un ciclo corto. Uno de ellos, por ejemplo, es la dosis única de fosfomicina trometamol. ¿No? Darle, por ejemplo, 3 gramos o una dosis única es una buena opción. Ahora bien, este es el recuadro importante cuando hablamos de bacteriuria asintomática. Si yo quiero erradicar una bacteriuria asintomática, ya si quiero dar un tratamiento antibiótico en gestantes o en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía urológica, tengo que estar basado en ¿qué? En el cultivo positivo, y de acuerdo a ese cultivo demostrado como unidades formadoras de colonias, y esa es la quinta, más de ese valor, pues voy a dar un tratamiento individualizado, personalizado y no empírico. No empírico, porque empírico es darle sin tener ese resultado.
Por lo tanto, yo debo tener el resultado de mi urocultivo para dar el tratamiento en esos casos. ¿Ya? Que quede claro, porque este es un tema que es sencillo, pero no hay que confundirse. Solamente en esos casos con urocultivo positivo. No confundir con un sedimento o un examen de orina con bacterias 2 cruces, 3 cruces. No. Ahora bien, esta es la clasificación más importante que hay que tener en cuenta. La guía europea ha hecho un cambio importante el año pasado. Hasta el año 2023 se manejaba este recuadro, esta tabla, este recuadro aquí, de acá arriba, que lo dividía, la clasificación era en infección urinaria no complicada y complicada. Eso es hasta 2023. Pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Por qué se mencionaba no complicada? Porque tenía un riesgo bajo de desarrollar una sepsis. Y era una ITU complicada porque tenía un alto riesgo de desarrollar una sepsis. ¿Quiénes eran no complicadas? La cistitis no complicada, pielonefritis no complicada, la infección urinaria recurrente no complicada. Pero las complicadas, miren, era redundante porque justamente mencionaba, ya no eran las no complicadas, sino que existía o debería haber una cistitis complicada, una pielonefritis complicada y una ITU recurrente, ¿no? Sumado, además, a una ITU asociada al catéter, una infección urinaria asociada al catéter, ya la infección, tú mirabas un paciente varón y que tenía signos y síntomas de infección urinaria, ya lo consideraban complicada. Eso se ha cambiado. Un paradigma en este sentido ya no es basado en la anatomía, por el género, por el sexo varón, sino que ha cambiado eso en el sentido que voy a mencionar en un momento, y ya se ha dejado de utilizar por el hecho de que sea varón es complicado. No. Ahora bien, esto es lo nuevo. Esto ha cambiado el año pasado y se mantiene en adelante. Ya no se habla de ITU complicada y no complicada para la guía europea. Para toda Europa se debería mencionar o clasificar como infección urinaria localizada con síntomas locales, hablar específicamente de cistitis o una infección urinaria sistémica o con síntomas sistémicos. En otras palabras, ¿qué se relaciona con síntomas localizados? La ITU no complicada, ¿no? Y la ITU sistémica con síntomas sistémicos habla, por ejemplo, de una infección urinaria con síntomas o signos de infección sistémica, por ejemplo, fiebre, escalofríos, ¿no? Y que puede tener síntomas locales típicos, pero se habla de, por ejemplo, ¿de qué? Patologías, la pielonefritis. Ya no es que la pielonefritis era no complicada y complicada, ya solamente se habla de que la pielonefritis se considera como una infección urinaria complicada. ¿Listo? Para simplificar las cosas. ¿Y que puede haber factores de riesgo asociados? Sí. La ITU localizada básicamente se refiere a cistitis. Cistitis en la que hay síntomas típicos como colaquiuria, ¿no? Urgencia miccional, dolor suprapúbico, sin síntomas de infección sistémica. O sea, no deberíamos presentarnos fiebre, no debería haber escalofríos, pero ojo, aquí puede haber también formas no específicas, ¿no? Como ya hemos mencionado más diapositivas atrás. Y entonces, comparativamente, una infección urinaria localizada versus una sistémica, la localizada pues tiene los síntomas más frecuentes, ¿no? Disuria, puede tener una urgencia miccional, colaquiuria, incontinencia, una secreción uretral o supuración, una presión o parestesias, lo que llamamos calambres en la parte inferior del abdomen, una molestia en el hipogastrio. Y la sistémica, fiebre, o también puede haber hipotermia, cuidado, escalofríos, temblores, delirio, puede haber signos de hipoperfusión, shock, sepsis, ¿no? Dolor o sensibilidad en el ángulo costovertebral o en el flanco. ¿Listo? A eso se refiere con los síntomas sistémicos. Esto es lo nuevo también. Si la guía europea ya hizo su cambio el año pasado, y creo yo que era útil simplificar las cosas, la guía americana de la ITSA, bueno, también lo ha cambiado para el año 2025, el año pasado. Mire, esto generaba un poco la confusión en la clasificación antigua, que se mencionaba que una ITU no complicada pues eran las pacientes con cistitis, bueno, eso se mantiene, premenopáusicas, o sea que el hecho de que sea premenopáusica lo considera no complicada, las no gestantes, sin diabetes, afebriles, ¿no? Acá incluía la pielonefritis como no complicada, ¿no? Y todo lo demás complicado. Y la nueva clasificación se refiere más que nada
a que la infección llega a un punto, a una ubicación anatómica, que se localiza o se confina básicamente a la vejiga en las mujeres o varones afebriles. O sea, toda infección que se localiza o llega solamente hasta la vejiga, ya sea en varones o mujeres, se considera no complicada. Y todo lo complicado es que pasa de esta barrera de la vejiga, en la que puede ser una pielonefritis, una infección urinaria febril con bacteriemia o no, una infección asociada al catéter o prostatitis, todo ello se considera una infección urinaria complicada. Síntomas que además de la complicada, que además va más allá de la vejiga, pues puede haber fiebre, escalofríos, malestar general, inestabilidad hemodinámica, dolor en flancos, sensibilidad en el ángulo costovertebral, pues la pielonefritis está incluida, ¿no? Hay sí pacientes que también pueden tener síntomas sistémicos, además de un cateterismo transuretral, ¿no? Suprapúbico o intermitente, pacientes que tienen, por ejemplo, también catéter urinario permanente, una vejiga neurogénica, neurógena, una obstrucción urinaria, retención urinaria. ¿Quiénes son esos pacientes? Por ejemplo, pacientes prostáticos, que tienen hiperplasia, suprastatitis. O pacientes que tienen una obstrucción en jóvenes, por ejemplo, ¿cuáles? Pacientes con litíasis renal. ¿Sí? Los cálculos renales más frecuentes, su componente más frecuente es a base de calcio. En primer lugar, oxalato de calcio, ¿sí? Que es el mayor porcentaje. Pero puede ser de fosfato de calcio, le sigue, pero todo hacen 80-90%. Fosfato y oxalato, 80-90%. Luego le sigue de ácido úrico, luego de estruvita, son los menores, ¿no? De cistina. Pues. Todos ellos constituyen un factor para lo que es considerado obstrucciones en la infección urinaria complicada. O sea, un paciente que tiene una infección urinaria, le encontramos un cálculo, esto es una infección urinaria complicada, de todas maneras. Esto era la clasificación anterior, mira, se hablaba de lo mismo, mira, hitos complicadas. A todos los varones ya se le consideraba un paciente como una infección urinaria complicada. Y como ya hemos dicho y vuelvo a repetir, ya eso ha cambiado. El hecho por ser varón no significa que sea complicado. Tiene que tener síntomas sistémicos, síntomas que van más allá de la vejiga para considerarlo complicado, ya sea varones o mujeres, indistintamente. ¿Listo? Hitos recurrentes sí se mantiene. Por ejemplo, que tenga infecciones urinarias. Cuando hablamos de recurrente, 2 eventos en 6 meses o 3 o más eventos en un año. Asociada al catéter ya vamos a ver más adelante, o pacientes con sepsis, que ya vamos a ver más adelante, un poco más en detalle. ¿Cuáles son los patógenos para la infección urinaria? El más frecuente está claro, en todas, ya sea complicado o no complicado, excepto asociada al catéter. En las recurrentes todas son Escherichia coli. Pero ¿cuál es la diferencia entre las no complicadas y complicadas? Que las no complicadas son bacterias Escherichia coli no resistentes. Las complicadas ya hay cepas resistentes de Escherichia coli, al igual que en las recurrentes, pero pueden haber otros, ¿no? Pseudomonas aeruginosa en las complicadas, Acinetobacter, Staphylococcus. En las asociadas al catéter, como en las recurrentes, pues muchos se asocian Proteus mirabilis, ¿no? Que asociados justamente también a los cálculos de ¿qué? Cálculos de estruvita, ¿no? Estruvita, también alguna vez preguntaron ellos, ¿no? Y hay otras, ¿no? Bacterias, pero las más frecuentes. Pero sabemos que en todas las series, excepto quizás acá, asociado al catéter es Escherichia coli. Ahora bien, ¿cuándo hablamos de cistitis en mujeres? Cistitis en mujeres. Ya hemos dicho que la cistitis solamente es una infección localizada hasta la vejiga. ¿Listo? En ausencia de signos y síntomas sistémicos. Síntomas sistémicos ya hemos dicho como cuáles, ¿no? Fiebre, o hipotermia, ¿no? Escalofríos, en fin, ya hemos hablado varias veces. ¿Qué más? Miren, casi la mitad de las mujeres experimentarán al menos un episodio de cistitis durante su vida. Y una de cada 3 mujeres al menos habrá tenido un episodio de cistitis a la edad de 24 años. O sea, aquí casi la mayoría debería haber tenido algún episodio, ¿no? Los factores de riesgo: cuidado, relaciones sexuales, el uso de espermicidas, nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de infección urinaria, un antecedente de infección urinaria en la infancia. La mayoría de cistitis, como sabemos, Escherichia coli a la cabeza. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico clínico y laboratorial? Hay signos y síntomas típicos de una cistitis, que son los más frecuentes, que son disuria, poliaquiria y urgencia mencionada. ¿Sí?
pero no debe haber flujo vaginal, secreción vaginal. Si lo hay, ya no será considerada una infección urinaria, menos una cistitis. Podrá ser una vaginosis, una vaginitis, una enfermedad inflamatoria pélvica, en fin, pero no va a ser considerado ya como una infección urinaria, y menos una cistitis. En pacientes con edad avanzada puede haber de repente que estos signos y síntomas típicos no estén presentes en pacientes adultos mayores. Puede ser que no. Pero ¿qué sucede? Si yo tengo una paciente que tiene síntomas, signos típicos, ya de trisuria, polaquiuria, urgencia miccional, clásicos de localizado en la vejiga, no necesito tomar exámenes auxiliares para iniciar tratamiento antibiótico de forma empírica. ¿Listo? No necesito exámenes. Porque se ha visto la evidencia, según las guías, es que solamente el tomar exámenes como el urocultivo, pruebas de tiras reactivas, solamente aumentan la precisión en el diagnóstico. Nada más. Y si no por ahí no tengo claro el diagnóstico, puedo pedirle una tira reactiva. Sí. Y en algunos casos puedo tomar un urocultivo, pues cuando el paciente pues no tiene síntomas atípicos, o en aquellos que no responden a la terapia antibiótica, ¿no? Y en estos casos el urocultivo tiene que salir igual, 10 a la quinta unidades formadas de colonia, ¿no? De patógenos para hacer diagnóstico. ¿Listo? Solamente si tengo síntomas típicos no necesito tomar exámenes, pero si hay algo que no me cuadra puedo tomarle hasta una tira reactiva, pero si es que lo tengo claro, arranco con el tratamiento empírico. ¿Listo? Por lo tanto, la evidencia menciona que si yo hago una buena anamnesis y puedo encontrar esos síntomas, signos típicos, no necesito exámenes. Historia nada más y ausencia de flujo vaginal y arranco el tratamiento antibiótico. La prueba reactiva puede ser de ayuda para aumentar la precisión si la tengo disponible. ¿Y en quiénes hago un urocultivo? Urocultivo si tengo evidencia o tengo síntomas sistémicos. Si no desaparecen los síntomas después de 4 semanas de antibióticos, mujeres que presentan síntomas atípicos, pacientes con alto riesgo de infección de patógenos resistentes a los antimicrobianos, y aquí las gestantes. Las gestantes siempre vamos a pedir cultivo, siempre. Ahora bien, tratamiento para la cistitis. Si yo voy a dar tratamiento antibiótico, ¿es mejor dar un antibiótico que dar un placebo para la cistitis? Sí, porque se ha demostrado que mejora la tasa de éxito de la mejoría. Pero se ha visto, hay evidencia que si tiene síntomas leves y típicos, por ejemplo, por ahí tiene una disuria nada más, puedo darle algunos AINES, tipo ibuprofeno, diclofenaco, o en algunos casos están disponibles, como en Europa, pues hay la fitoterapia, ¿no? Hay el centauro herba, ¿no? Entre otras compuestos ya bien elaborados, pues que van a reducir el uso de antibióticos hasta un 63%. Esto es algo relativamente no tan nuevo, pero que si yo puedo darle un ibuprofeno a una disuria, puede aliviar y evitar dar antibióticos. Las aminopenicilinas, como la amoxicilina, la ampicilina, no se recomiendan utilizar, primero porque hay evidencia de resistencia para estos antibióticos, y además porque van a generar cambios en la microbiota, pues, del paciente, además porque evidentemente tienen predilección por las bacterias tipo BLE, ¿no? Que son las beta-lactamasas, productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, no son necesarios, no se recomiendan utilizar para lo que son cistitis agudas. Sí se recomienda darle ¿qué? Fosfomicina, pimesilinam, nitrofurantoína, nitroxolina como tratamiento de primera línea para cistitis. Estos sí se pueden utilizar, más no fluoroquinolonas ni aminopenicilinas. En cistitis en el embarazo, miren, si se dan cuenta, si yo voy a tratar una cistitis en el embarazo o una bacteriuria en el embarazo, ¿qué antibióticos puedo utilizar? Penicilinas, cefalosporinas, fosfomicina, nitrofurantoína. Hay que tener cuidado de la nitrofurantoína en el caso de deficiencia de esta enzima, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, al final del embarazo. ¿Por qué es importante? Si hay evidencia de que falta esta enzima, porque la nitrofurantoína es potencialmente oxidativa.
Y lo que hace esta enzima es un factor protectivo antioxidante para evitar la lisis del glóbulo rojo y evitar anemia hemolítica. Pero cuando hay una deficiencia de esta enzima, pues puede producirse anemia hemolítica y puede ser severa, puede ser mortal. Entonces, esa es una consideración. La trimetoprina, por ejemplo, no utilizar en el primer trimestre porque interfiere con el metabolismo del ácido fólico y esto finalmente va a predisponer a que se produzcan ¿qué cosa? Espina bífida, paladar hendido, alteraciones cardiovasculares. Y las sulfonamidas, como sulfas, no se recomiendan utilizar en el último trimestre. ¿Por qué? Porque van a evitar o van a hacer que las bilirrubinas, las no conjugadas, pues no se adhieran a las proteínas, estén libres y pueden generar depósitos de las bilirrubinas a nivel de ganglios basales en el tronco cerebral, en el feto o en el recién nacido, y generar el clásico kernicterus o la encefalopatía hiperbilirrubinémica, que puede ser también mortal. Y cistitis en varones, si bien esto no ha sido muy estudiado, como sabrán, cistitis en varones pues se consideraba ya complicado, pero no se ha estudiado en el sentido, por ejemplo, de cistitis y cuánto tiempo le voy a dar de tratamiento. Sí se recomienda el filmecilinam y la nitrofurantoína, pero la duración no está muy clara. ¿Listo? Y porque hay que tener cuidado porque en estos pacientes muchos de ellos tienen pues además concomitantemente una afectación prostática que puede alargar el tiempo de tratamiento y a veces no se ha hecho el diagnóstico y hay que tener cuidado con eso. Estos son los medicamentos, fármacos antibióticos, tanto de primera línea como alternativos para tratar cistitis agudas. Por ejemplo, de primera línea, ya hemos dicho, es la fosfomicina trometabol, 3 gramos dosis única, un día. La nitrofurantoína tiene presentaciones como microcristales o el monohidrato, que es el equivalente a la nitrofurantoína de acción prolongada. Miren, la nitrofurantoína que de repente ustedes conocen, la que más está disponible, se tiene que dar 100 miligramos 4 veces al día. Pero la forma de monohidrato de microcristales demora su tiempo de acción, se puede dar 100 miligramos cada 12 horas. Igual que la de acción prolongada, ya netamente que es el equivalente a la forma de monohidrato. El pimecilinam, 400 3 veces al día, nitroxolina, 250 3 veces al día. Alternativas, cefalosporinas como el cepadroxilo. Ya hemos hablado de la trimetoprim, 200 una vez al día, 5 días, trimetoprim sulfamethoxazol, con las salvedades de no dar tanto en el primer trimestre como en el último trimestre del embarazo. En el embarazo igual la combinación trimetoprim sulfamethoxazol por 7 días. ¿Listo? Que quede claro por ahí. A eso es importante en el recuadro de acá abajo. Y eso es un error que se suele cometer y además el paciente lo pide. Doctor, ya recibí tratamiento, ya completé, ya me completaron con mi antibiótico en base a mi cultivo. Quiero que me tome un examen de orina para ver si ya no tengo infección urinaria. ¿Listo? No se recomienda realizar exámenes de orina ni urocultivo si el paciente está asintomático. ¿Sí? Cuidado, no caigamos en un error ingenuo. No, probablemente salga alterado, probablemente salga normal. No, lo más importante, vuelvo a decir, son los síntomas del paciente. ¿Listo? Sí puedo pedir, pues, en un paciente que a pesar del tratamiento, en las siguientes 2 semanas reaparecen los síntomas. Pues puedo volver a pedir un examen de orina con cultivo, ¿no? Y el antibiograma. Para en este tratamiento, en este caso, pues puedo basarme ya en el tratamiento del urocultivo del antibiograma y debemos dar un tratamiento por 7 días basado en el antibiograma. ¿Listo? Pero ya saben, no caigamos en ese error muy común. Ahora bien, la cistitis recurrente. Ya hemos hablado de 2 o 3 episodios en 6 o un año. ¿Va a depender de la edad del paciente? Sí. Pacientes jóvenes premenopáusicas, pacientes que relacionan relaciones sexuales, que han usado espermicidas, una nueva pareja sexual, una madre con antecedentes de infección urinaria, historia de infección urinaria en la infancia. Y esto, a veces se ha preguntado en exámenes, el estado secretorio del antígeno del grupo sanguíneo. ¿Qué significa eso? Que hay pacientes, que si bien es un 20-30% de pacientes, producen un antígeno dependiente de su grupo sanguíneo, AB o AB. Producen un antígeno. Y este antígeno, ¿qué genera? Que la bacteria, si es la Escherichia coli, se adhiere a este antígeno y no se adhiere a la vía urinaria y permite que con la orina pueda eliminarse. Actúa como un factor protector. Pero hay un grupo que no lo tiene.
¿no? Igual acá, en las pacientes posmenopáusicas, ¿no? En las posmenopáusicas, en edad avanzada, historia de infecciones urinarias antes de la menopausia, incontinencia urinaria, vaginitis atrófica por deficiencia de estrógenos, cistoceles, prolapsos, el aumento del volumen de orina postmiccional, cateterismo urinario, ¿no? Deterioro en mujeres institucionalizadas. En fin, esto es relación, los factores de riesgo relacionados a la edad. Ahora bien, hay pacientes que lamentablemente tienen una tras otra cuadros de cistitis a lo largo de los 6 meses o en el año, lo que se conoce como cistitis recurrente. ¿Qué dice la evidencia? ¿Cómo vamos a tratar o prevenir que se vuelvan a dar cistitis? Una recomendación o la evidencia demuestra que, como acá pues yo veo algunos tienen agua, otros no, pues hay la evidencia de que las mujeres que toman menos de 1.5 litros de agua al día, pues tienen mayor riesgo de desarrollar infección. ¿Listo? Pero algunos van a decir, ah no, yo llego a mi casa, llego a las 6, 5 de la tarde y me tomo 1,5 litros o 2 litros si quieren. Lo van a escuchar, no es así. Hay que considerar el agua de los alimentos y el agua durante. ¿Listo? El agua es agua, tampoco es que vaya y me tome mi café, unos quieren que, tiene agua, café, me tomo mis 6 tazas de café. Cuidado, eso también no es, si tienen algunas cosas beneficiosas del café. Es más, hasta hace poco se hablaba de que el café hizo relación con la limpieza renal. Hay otros estudios que dicen que no, más bien es protector. Bueno, yo he tenido pacientes que solo tomaban el café, creían que con café cálculos renales, estaban piedras. La terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, en vaginitis atrófica, también se ha visto que es beneficioso para evitar las recurrencias, sobre todo en mujeres postmenopáusicas. Ya hemos mencionado la fitoterapia, ¿no? Hay algunos ejemplos. Lamentablemente acá no están disponibles, quizás en Europa, como ya hemos visto el Centaura herba, ¿no? El Rosmarini polio, ¿no? En fin. Ahora bien, otra evidencia, que si bien todavía contradictoria, pues cierta evidencia, hay otra publicación en la New England, acá también en la Guía Europea, es los arándanos, los jugos, los extractos de arándanos, lo que se llama el fitosoma de extracto de arándano, ¿no? Ahí lo he puesto, porque el arándano puede ser azul y el rojo. ¿Cuál ustedes creen que es el beneficioso para evitarlo? O de repente algunos que pensaban que era el rojo. ¿No? El rojo. Si bien el azul, porque el arándano azul tiene mayor contenido de antioxidantes, pero el rojo tiene las procantocianiamidas en dosis que, ¿cuánto le voy a dar en gramos de arándano para que sea profiláctico o tratamiento? Porque no solamente para la cistitis recurrente me puede servir los arándanos, sino también para lo que son cistitis agudas. ¿Cuánto? Se habla de 100 gramos de arándanos, un puñado de arándanos rojos en extracto o como fitosoma, como le llaman, ¿no? De arándanos. Hay cierta evidencia que puede ser beneficiosa para evitar las recurrencias. Otra forma de evitar las recurrencias de cistitis es personas que ya se conocen sus síntomas, se pueden automedicar esquemas cortos, o que han tenido pacientes que ya tienen recurrencias y tienen relaciones sexuales, tomar cortos ciclos de antibióticos postcoitales también. Eso lo menciona la guía para lo que son mujeres que tienen cistitis recurrente. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, la evidencia, de acuerdo a la recomendación, si es fuerte o débil, pues ya lo hemos mencionado, no a verse del agua, no todas se hacen pruebas rutinarias de cistoscopía en cistitis recurrente, no siempre se hacen cistoscopías, ecografías. Hay que individualizar dependiendo si son pacientes menores de 40 años y sin factores de riesgo, no se hacen pruebas, simplemente pues, se abordarán, no porque sean recurrentes siempre les voy a hacer pruebas. Se pueden optar por medidas no farmacológicas, ¿no? Como llamamos, no antibióticos. Utilizar los estrógenos vaginales, probióticos, ¿no? El arándano, ¿no? Y en el caso de automedicación, el reconocimiento de síntomas típicos o postcoitales. Ahora bien, pielonefritis. Pielonefritis es una infección urinaria ¿de qué tipo? Sistémica o complicada.
Eso ya de hablar de antiguamente era no complicada, pero no complicada, ya no. Se considera complicada como tal. ¿Y qué síntomas debe tener? Los signos: fiebre, usualmente más de 38 grados, escalofríos, dolor en flanco o la sensibilidad en el ángulo costovertebral, con o sin síntomas de cistitis. Cuidado, puede tener además su disuria, su polaquiuria, su urgencia miccional. Las mujeres embarazadas con pielonefritis, ya lo mencioné, al igual que la bacteriuria sintomática, o igual que hay que tener especial atención, porque no solamente tiene repercusión en la madre con anemia, que tenga lesión renal aguda o una insuficiencia respiratoria, sino también en el feto, sobre todo que puede generar partos prematuros con más frecuencia, si no se trata. El análisis de orina, pues se puede hacer, hay que evaluar los glóbulos blancos y los rojos, y hay que realizar siempre cultivos. ¿Listo? Además del antibiograma. Siempre. Al igual que en gestantes. ¿De acuerdo? Pielonefritis también. Siempre. Porque ya sabemos por qué es itus complicadas. Siempre va a existir el riesgo alto de desarrollar sepsis con o sin shock septic. ¿En quiénes hago una ecografía? En pacientes que quiero descartar un proceso obstructivo del tracto urinario, litiasis renal, pacientes que tienen pues alguna alteración de la función renal o evidencia de un pH urinario alcalino. Se debe considerar una tomografía computarizada o una urografía excretoria en un paciente que permanece febril más de 48 a 72 horas de tratamiento, o hay deterioro clínico evidente. Entra de sepsis, pasa a shock séptico rápidamente. Cuidado, no vaya a haber algún absceso renal, ¿no?, que pueda estar complicando a mi paciente, y en esos casos probablemente tiene que entrar a la sala y hacer un drenaje. ¿No? Por eso se solicita una tomografía o una urografía excretoria. Y en mujeres gestantes se puede utilizar una ecografía o una resonancia, en algunos casos para evitar el riesgo de radiación en feto. ¿Listo? ¿Qué dice la evidencia para el diagnóstico? Ya lo mencioné. Siempre urocultivo, antibiograma, pruebas de imágenes individualizadas de acuerdo a lo que hemos mencionado, y en el caso de deterioro clínico, la tomografía. Análisis de orina, ya hemos dicho. Método de la vida reactiva también puede ser evaluar glóbulos rojos, blancos, nitritos, el urocultivo y antibiograma en pacientes todos con pielonefritis, y imágenes para descartar, por ejemplo, alteraciones urológicas urgentes como un absceso renal. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen, por ejemplo, abscesos o absceso renal. Estos pacientes a veces se deterioran rápidamente. Si no tomamos una imagen y diagnosticamos oportunamente, este paciente puede entrar rápidamente en shock séptico y lo puede llevar a la muerte. ¿Listo? Estas son las alternativas de antibióticos empíricos por vía oral. Empíricos por vía oral. ¿Listo? Se pueden manejar pues de forma ambulatoria. Ciprofloxacino, levofloxacino y los últimos tres, trimetopril, cefpodoxima, ceftibuten. ¿Listo? En algunos casos de estos tres últimos, la guía recomienda utilizar primero ceftriaxona y luego pasar a la vía oral con estos para tratamiento empírico. Para lo que es tratamiento hospitalizado ya el paciente de forma empírica, vía parenteral, pues tenemos opciones: ciprofloxacino, levofloxacino de primera línea, cefotaxima, ceftriaxona, las dosis que les dejo allí. Segunda línea, cefepime, piperacina, tazobactam, gentamicina, amikacina. Alternativas: carbapenems y otros ya cefalosporinas de quinta generación. En mujeres gestantes con pielonefritis se puede manejar ambulatoriamente dependiendo de la severidad de la pielonefritis, ¿ah? Porque puede ser manejado ambulatoriamente, pero si tiene síntomas severos de pielonefritis tiene que ser hospitalizado, ¿no? Y cuando hay una mejoría clínica, y esto es importante, si el paciente mejora clínicamente iniciando parenteral, vía parenteral, podemos pasar a hacer el switch o el cambio a una vía oral y completar el total de tiempo que le corresponde como tratamiento, o sea, 7 días, 5 días. ¿Listo? Muchas veces cuando pasamos a vía oral hay que fijarnos en el urocultivo, ¿no?, la bacteria identificada y su sensibilidad, para poder darle una buena alternativa de acuerdo a la sensibilidad y completar los días, siempre y cuando el paciente logre una mejoría clínica. El paciente es con infección urinaria febril, pielonefritis o infección recurrente. Cuando se sospecha de un factor que complica al paciente, puede variar la duración hasta 2 semanas. ¿Por qué? Porque podría tener además concomitantemente una prostatitis o una afectación prostática, ¿no? Y preferiblemente en el caso que se utilice una fluoroquinolona, por ejemplo. Ahora bien,
¿Qué dice la evidencia acerca de la infección sistémica? Infección urinaria sistémica, según la guía europea. ¿No? Pacientes que requieren ser hospitalizados y que tengan síntomas sistémicos, pues sí, es mejor tenerlos hospitalizados y darle medicación parenteral y esperar los cultivos. ¿Listo? Las fluoroquinolonas se pueden utilizar siempre y cuando la resistencia local sea menor del 10%. La sensibilidad, si hay casos de alergias a penicilinas, ¿no? Pues se puede recetar cefalosporinas a menos que haya anafilaxias severas. Un shock anafiláctico, pues mejor no darle ninguna cefalosporina. Y se puede dar cobertura para BLE. Se acordará que en neumonías necesitamos un cultivo. Acá sí puedo darle cobertura empírica para BLE. Bacterias espectro extendido de betalactamasas, si es que hay evidencia de prevalencia en la comunidad de tipo BLE, o hay urocultivos previos del paciente con BLE, ¿no? O hay exposición antimicrobiana antibiótica previa. En esos casos es mejor dar una cobertura para BLE empíricamente según la guía europea. Alternativas: tratamiento empírico endovenoso para infección sistémica, amoxicilina más aminoglucósidos es una buena alternativa. Cefalosporina de segunda generación más aminoglucósidos, una cefalosporina de tercera también. Ciprofloxacino, ya hemos hablado, siempre que la resistencia sea menor al 10%, tenga contraindicaciones para el uso de cefalosporinas, usamos quinolonas, o que tenga el paciente hipersensibilidad a betalactámicos, usamos quinolonas, como la ciprofloxacina. Acá, por ejemplo, la guía, y esto es algo importante que aclarar, la guía dice, no recomienda dar ciprofloxacino si el paciente ya utilizó ciprofloxacino en los últimos 6 meses. O sea, no darle una quinolona. La guía ITSA dice, no le des ciprofloxacino fluoroquinolonas si ha utilizado en los últimos 12 meses. Usa otro antibiótico. ¿Listo? Y este es el cuadrito de la ITSA. Creo que esto para mí me agrada muchísimo porque esto habla de itus complicados. Itus complicados. Como en el caso anterior de pielonefritis, acá básicamente lo hace una clasificación importante y lo simplifica muchísimo. Creo que yo, si me tengo que basar para tratar a mis pacientes con infecciones urinarias complicadas, esta es la mejor opción. ¿Cómo voy a tratarlo? Básicamente en el enfoque de 4 pasos. Algunos le llaman el enfoque de evalúa a tu pareja, ¿no? Le llaman así porque es mejor para acordarse. 4 pasos en el caso que tú evalúas a tu pareja, o lo puedes correlacionar con los 4 pasos. Primero, ¿qué dice? La severidad de la enfermedad. Si tú quieres entablar una relación, evalúa si este paciente tiene alguna enfermedad seria. Por ejemplo, en el caso de Itu, si tiene sepsis. Si es tu pareja, si tiene alguna enfermedad o efecto contagioso. Primero es lo primero que tienes que saber. Porque si tiene sepsis, pues acá la clasificación me dice con sepsis o sin sepsis, y si es con sepsis, con o sin shock séptico. Segundo, si tiene factores de resistencia. O sea que si es promiscuo, si tu pareja ha tenido muchas parejas, o pareja mujer, si tiene muchas parejas, pues probablemente tenga factores de resistencia. Si ha tenido varias cepas MDR anteriormente o ha tenido MDRs, pues tengo que escoger un antibiótico de mayor cobertura. Tercero, consideraciones individuales del paciente. Acá hablo de factores de riesgo, ¿no? ¿Qué costumbres tiene tu paciente? Puedes conversar con sus familiares, con sus amigos, que sale a tomar, pues, ¿no? Si el paciente tiene factores de riesgo, si es diabético, toma su medicación, si está controlado o no controlado, pues en eso me voy a basar para escoger la mejor opción para darle o no. Si está séptico, pues solamente acá la guía menciona, si el paciente tiene sepsis, con o sin shock séptico, considere el antibiograma. Si el paciente no tiene sepsis, no es de importancia o de preferencia utilizar o realizar un antibiograma, un cultivo más antibiograma. Y así, por ejemplo, si yo tengo un paciente sin sepsis, bioral, la opción a utilizar será en itus complicadas, fluoroquinolonas, y acá lo menciona cuáles, ¿no? Ciprofloxacina, levofloxacina, trimetopril sulfametoxazol como primera, de preferencia, la primera opción, bioral, sin sepsis. Miren, se repite básicamente las fluoroquinolonas, pero se asocia aquí, por ejemplo, de primera línea, tercera, cuarta generación cefalosporinas. Piperacina, tazobactam o fluoroquinolonas también. Esto es en sepsis, sin sepsis, vía endovenosa.
¿ya? Pero no tiene sepsis. Acá, por ejemplo, ¿qué estaré pensando? Probablemente una pneumonitis, ¿no? Sepsis como shock séptico. Allí, por ejemplo, ya para estos grupos, si se dan cuenta, no voy a utilizar carbapenems aquí en los pacientes sin sepsis. Pero en los pacientes con sepsis puede ser una alternativa utilizar carbapenems, además de los anteriores que ya he mencionado. Esa es la gran diferencia para pacientes que tienen sepsis con o sin shock séptico. ¿Listo? Y para hablar de sepsis, la guía de 2025 todavía mencionaba utilizar los scores como el SOFA o el QIT-SOFA, además del SIRS. Sí, eso ya lo saben ustedes. Pero lamentablemente esto ha cambiado este año. Como algunos me lo hicieron notar, y bueno, creo que quería que les pregunten acerca de la guía Surviving Sepsis Campaign, pues lo vamos a hacer. ¿Qué sucede? Ya pues no es que dejemos de lado el SOFA o el QIT-SOFA o el SIRS, sino que han demostrado a través del tiempo su baja sensibilidad y especificidad para lo que es filtrado, tamizaje de pacientes o detectar pacientes con sepsis. ¿Listo? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Por si acaso la nitrofurantoína y la fosfomicina para ictus complicadas no va. Han demostrado no tener buena biodisponibilidad en el tejido parénquima renal ni a nivel sanguíneo. ¿Listo? Por eso no son opciones aquí, no van a ver ninguno de esos medicamentos para tratar ictus complicadas. Entonces, esa es la lista de tratamiento vía endovenosa para ictus complicadas y vía oral. ¿Por qué los pongo los dos en sus dosis cada una? Porque ya hemos dicho, si logra la mejoría con antibióticos parenterales, pasaremos a vía oral para el total de tiempo que le vamos a dar. ¿Listo? Puedo haber empezado con un antibiótico aquí de forma empírica y pasar a uno de forma ya vía oral, pero ya basado en mi cultivo en el caso que tenga sepsis. Si no es el caso, pues no. Bien. No se olviden acá las infusiones. Miren, las infusiones es importante. Las dan en 2 horas, en 2 horas. Por ejemplo, para el meropenem en 3 horas. O sea, ya hemos hablado de las infusiones largas, ¿verdad? 3, 4 horas, ¿no? Que es idealmente, hay un beneficio para lo que es mantener una buena concentración inhibitoria mínima. Y estos son los tiempos, ya para finalizar. Si el paciente tiene una infección urinaria complicada con mejoría clínica y he utilizado fluoroquinolonas, el tiempo de tratamiento debería ir entre 5 y 7 días. Si hay una infección urinaria complicada con mejoría clínica que no utilicé fluoroquinolonas y utilicé, por ejemplo, betalactámicos o sulfas, 7 días. Si tengo infección urinaria complicada más bacteriemias con gran negativos, 7 días. Paciente varón con fiebre y sospecha de prostatitis bacteriana aguda, ya hemos hablado de eso, 10 a 14 días, según la sensibilidad también. ¿Listo? Y estos, ya les mencioné, lo pongo aquí porque ya no se utiliza como de elección. Estas son el QIT-SOFA, el SOFA y el SIRS, y ya ustedes lo conocen, ya no existe el SOFA como tal, hay un SOFA 2. Y ahora, la actualidad, se recomiendan las siguientes scores, que son todos, por ejemplo, el MUSE, ¿no? Que es el score de alerta temprana modificado, se publicó en el año 2001. Todos estos son scores europeos, ¿ah? Y es más, la guía es americana, la Surviving Sepsis Campaign. O sea, ¿por qué es útil estos scores? Porque usan parámetros clínicos, no usan laboratorio. El MUSE vienen todos sus parámetros: presión arterial, frecuencia cardíaca respiratoria, temperatura, conciencia, gasto urinario. El MUSE, que se publicó en el 2012, todas son de Reino Unido, británicos, ¿no? Todos estos scores, los 3, ¿no? Tenemos el MUSE del 2012, 5 años después salió el MUSE 2. Es el mismo, solamente que ha modificado la saturación para casos de POC en el MUSE 2 y ha agregado el nivel de conciencia y confusión al MUSE original. ¿Listo? Pero todos utilizan criterios clínicos y esa es una ventaja. Y son varios criterios, no solamente 3 como el QIT-SOFA. ¿Listo? Esa es una gran ventaja y han demostrado alta sensibilidad y especificidad para la detección de sepsis. Se lo dejo aquí. Esto sí me sirve para detectar a mis pacientes que tengan urosepsis. Y finalmente, la última diapositiva es la infección urinaria asociada al PPP. Yo puedo tener un paciente que no tiene síntomas, que puede expresarme, que no tiene fiebre y que tiene un catéter, una sonda vesical, ya sea 15 días, 30 días. Pero si este paciente
no tiene signos y síntomas, esto se va a llamar una bacteriuria sintomática asociada al catéter. Si el paciente tiene síntomas, tiene fiebre, una sonda colocada, orinas además pueden estar o no turbias, pues esto será pues una infección urinaria asociada al catéter, ¿no? Y en el caso que tenga una infección, yo tengo que evidenciarlo, confirmarlo con un urocultivo, ¿no? Además de signos y síntomas, que el cultivo tiene que salir ya no 10 a la quinta, sino 10 a la 3, mayoritarias a la 3 unidades formadoras de colonia por mililitro, ¿no? Para hacer diagnóstico. Esto es la diferencia. Pero ¿qué pasa si el paciente no se comunica, está postrado y tiene una sonda vesical y no presenta fiebre? No podrá decirnos si tiene dolor lumbar o dolor disuria, no podrá. Pues allí, muchas veces, si no tiene fiebre, pues tenemos que echar mano a los exámenes auxiliares como laboratorio, el hemograma, la proteína C reactiva probablemente, procalcitonina, en algunos casos, en el caso de confirmar mi diagnóstico y mi cultivo, ¿no? Para poder dar inicio a mi tratamiento antibiótico. Lo que más van a ver ustedes son pacientes que tienen una sonda vesical y les va a marcar un cultivo positivo y el paciente no tiene síntomas. Y está permanentemente, pacientes prostáticos con su sonda permanente en la casa hasta que no se opere, el paciente no le debemos dar tratamiento antibiótico. Vamos a alterar la microbiota, el uso de recursos, estancias a veces hospitalarias, porque a veces los van a hospitalizar y en esos casos no se va a realizar, ¿ya? El tratamiento antibiótico. ¿Listo? Eso simplemente en reducidas cuentas. Y bien, y para finalizar, les presento un caso clínico solamente para los que han estado atentos. Espero que todos. Pues no es complicado, es un tema sencillo. Vamos a ver. Este está muy sencillo para los que puedan responder rápido. ¿Cuál de los siguientes escenarios no está indicado un tratamiento con un antibiótico dirigido al resultado positivo del urocultivo sin presencia de signos y síntomas? ¿En cuál no está indicado el tratamiento antibiótico dirigido al resultado? Gestación de 32 semanas, resección transuretral del tumor vesical, nefrolitotomía, colocación de Foley, resección transuretral. A ver. ¿Quién me levantó primero la mano? Vi por ahí, creo. ¿Sí? Ya si no, ya te vas a ver. Rápidamente, ¿cuál es la opción? La C. Atrás. Ya. Ahí vamos a dejar. ¿Cuál me dijo primero? La C. Nefrolitotomía percutánea. En este caso no le doy tratamiento antibiótico. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué caso estamos hablando? De una probable bacteriuria asintomática. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas de que se trate probablemente de una bacteriuria asintomática? Porque dice, no está indicado el tratamiento antibiótico al resultado positivo, como el caso que inicié explicando justamente, pero que no tiene signos y síntomas. ¿En cuál no doy? Y evidentemente se supone que en los demás sí doy. Me dicen que la nefrolitotomía percutánea no doy antibióticos. O sea, este sería el cuadro de bacteriuria asintomática. ¿Por qué? ¿Qué es la nefrolitotomía percutánea? Para romper el icónico renal. Estamos hablando de litotripsia, creo yo. Me parece. Ondas de choque, que también hay litotripsia con láser. También lo hay. Ondas de choque, que sí, pero puede ser con láser también. ¿Sí? O no lo tenemos. Esto sería una nefrolitotomía. Este es un abordaje quirúrgico a través de la fosa lumbar, a través percutánea, ¿no? ¿Para qué? Para extraer probablemente cálculos, ¿no? O algo más. Técnicamente no. ¿Qué pasa si yo encuentro hematuria, sangrado, al colocar una zona foliar? ¿Qué puede suceder? Si tú colocas una zona Foley y en ese momento el paciente tiene dolor y sangrado. No. Justo al momento de colocar la sonda vesical. Una sonda Foley. Y presenta dolor en el momento de la colocación y sangrado. ¿Qué puede haber sucedido según me dices? Porque la técnica, ¿no? Me dijiste la técnica de colocación de la sonda.
¿Ya? Hay harta gente por otros. Puede ser que tú desgarro una ruptura de hueso. ¿Sí? Porque si la técnica no es la adecuada, Sí, pero en sí, 90 grados o 60-90 grados, pues puedo generar. Gestación de 32 semanas. ¿Le das tratamiento antibiótico o no? Sí, ¿Por qué? estaría indicado. Me confunde ese, ¿no? Una bacteriuria sintomática en gestantes puede causar un parto preterno, puede terminar en una pielonefritis. Pielonefritis, parto prematuros, preternos también. ¿Qué más? Bajo peso. O sea, el beneficio de darle tratamiento a la gestación en cualquiera de sus etapas, sí hay que dar tratamiento antibiótico. Aquí, la resección transuretral del tumor vesical. Es un procedimiento. Sí. Daño de la mucosa. ¿Y por qué? Si hay daño de la mucosa, ¿qué sucede? Sepsis. Hay más riesgo de sepsis porque la bacteria pasa directamente al torrente sanguíneo. Ok. Ya nefrolidotomía quedó claro. ¿Y la resección transuretral de próstata? Igual. De igual manera. Sí, claro. Va a haber daño, ruptura de la mucosa, más riesgo. El único, siguiendo la técnica correcta, si no hay ningún inconveniente, es una colocación de sonda que no debería haber ruptura o daño de la mucosa. Si la técnica es incorrecta, evidentemente, pues puede haber, ¿no? Entonces acá la correcta es la alternativa, la D. La colocación de sonda vesical no debería, en una bacteria sintomática, no debería recibir tratamiento antibiótico, porque las únicas dos opciones son o gestantes o un paciente que va a ser sometido a un procedimiento urológico con daño en la mucosa. ¿Listo? Queda allí. Gracias a ustedes. Los llamo ahora para la asistencia. ¿Listo? Y lo vemos ahorita. Bien. A ver, los llamo. No va a pasar como algunos me han dicho, no voy a venir el lunes.